soy la doctora Elena Varela, coordinadora del doctorado en estudios críticos de género, y hoy vamos a hablar de un artículo que se publicó ya en el 2020, pero que, digamos, mes con mes sigue teniendo vigencia, que es el artículo "Las universidades frente a la violencia de género, el caso de la Universidad Autónoma de Guanajuato". Fue publicado en la revista interdisciplinaria de estudios de género del Colegio de México y quisiera platicarles qué fue lo que motivó este artículo, cuáles fueron algunos de los hallazgos y por qué es importante hoy seguir teniéndolo presente. La primera inquietud de la que se deriva el artículo fue de la necesidad de estudiar el fenómeno de la violencia de género en las universidades, porque es necesario reconocer que existe violencia en nuestras universidades, que la violencia es algo que forma parte de las relaciones tanto fuera como dentro, es decir, la universidad al final del día es un reflejo también de lo que ocurre en nuestra sociedad. Pero a las universidades les ha costado mucho reconocer este fenómeno. Las universidades se consideraron como espacios neutrales en términos de género y por tanto pensaban, las autoridades tendían a pensar, o por lo menos así lo expresaban, que eso de la violencia de género no ocurría al interior de sus espacios, sino que era algo que se daba afuera, pero quizás el nivel educativo era una suerte de escudo para proteger los espacios universitarios, pues no prestaban atención al fenómeno. Lo que me fue llevando a la inquietud y a la necesidad de investigar sobre este tema fueron que muchas de las denuncias que han salido a la luz pública en los últimos años han provenido de movilizaciones estudiantiles. Es ahí donde se han empezado a organizar colectivos de mujeres que empezaron a denunciar la violencia existente en los espacios universitarios. Considerando todas las denuncias Me Too académicos, los tendederos del acoso, todo lo que se empezó a dar, eso es lo que me llevó a voltear la mirada, no solo, que era lo que se estaba haciendo ya, no solo a las movilizaciones que estaban teniendo lugar, sino a la respuesta que estaban dando las instituciones. Creo que es fundamental, si hay un reclamo, una demanda de atención hacia una problemática tan grave como es la violencia por razón de género, era importante ver cómo las instituciones estaban reaccionando, cómo estaban respondiendo ante eso. Y primero hubo una investigación previa que se publicó en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, en donde lo que se analizaban eran los mecanismos formales. O sea, ahí me centré en estudiar los protocolos, qué universidades ya tenían protocolos, cuáles no, y cuáles eran las características de estos protocolos. Esa investigación se estaba quedando corta porque lo que importaba no era nada más entender con qué mecanismos formales se estaba actuando dentro de las instituciones, sino también entender cómo estaban funcionando estos mecanismos, cómo operaban, cómo se implementaban, hasta qué punto permitían una adecuada atención a las personas que llegaban a denunciar, hasta qué punto se abría el espacio para una buena investigación, o sea, para una buena investigación y poder acreditar o no los hechos. Y eso me llevó a elegir un caso o a tomar un caso y que en el momento en que yo estaba haciendo la investigación tuvo un cierto eco en algunos espacios mediáticos, que fue el caso de la Universidad Autónoma de Guanajuato. En agosto de 2018, una colectiva de alumnas de la Universidad de Guanajuato, con el apoyo de la Asociación Civil Las Libres, da una rueda de prensa el día antes de que el rector presente su informe, y en esa rueda de prensa denuncian el acoso de varios profesores. Y además tuvo un impacto especial porque en esa rueda de prensa
dan a conocer los nombres de los profesores. Digo, sí, y eso fue fundamental porque lo que lograron es que la atención no se centrara en ellas, en ver las características que tenían como víctimas, sino que se fuera hacia las personas que supuestamente habían agredido. Lo que hice fue investigar qué pasó. O sea, cómo reaccionó. A partir de ahí se desencadena todo un proceso en donde desde la propia rectoría se pide que se ponga una denuncia formal. Tenía un protocolo, pero las estudiantes deciden ir por otra vía justamente por la desconfianza absoluta que tenían en los mecanismos formales. Pero de ahí hay una invitación a que se presente la queja formal dentro de la universidad, cosa que se hace, y entonces yo estudié todo el proceso que va hasta la decisión. Antes que lo estudié no tanto por ver quién hizo qué, sino cómo fueron respondiendo los diferentes actores. Y ahí es donde se pueden identificar, y creo que es fundamental y un aprendizaje necesario para todas las instituciones, ver todas las fallas que se presentaron en el proceso, porque hubo muchas fallas. Entonces, desde tener una comisión encargada de la investigación que no tenía formación en perspectiva de género, desde no identificar cómo se entrelazaban determinados grupos de poder, determinadas, digamos, relaciones dentro de la institución que impedían una investigación autónoma, independiente, desde la forma en que se daban a conocer las cosas o se comunicaban con las personas agraviadas. Hay una serie de fallas que lo que nos habla es de una universidad que en realidad actuó muy reactivamente, y piensen todas estas características qué tan aplicables pueden ser a otros casos. Actuó reactivamente con decisiones precipitadas, sin entender lo que es la problemática de la violencia de género, que creo que ese es uno de los grandes problemas que enfrentamos en todas las instituciones de educación superior, con una estructura muy verticalizada, de tal manera que si no había la voluntad desde arriba, difícilmente podían llegar, digamos, los cambios hacia abajo, y con grupos de poder que al interior de la universidad que están obstaculizando cualquier transformación en materia de género. No es que sean mayoritarios, pero están golpeando para impedir que los cambios tengan lugar. Un estudio de caso, no se puede de ese estudio de caso generalizar, pero sí se pueden empezar a identificar cuáles son, digamos, las características, los rasgos que vemos en el actuar de las universidades, y aprender de ello para en cada espacio, de acuerdo al contexto. Influye muchísimo el contexto, desde luego, pero en cada caso poder aprender de ello para evitar ese tipo de fallas. Yo creo que se ha avanzado en México a nivel de las instituciones de educación superior, se ha ido avanzando con el hecho de que ya las universidades, la mayoría, empiezan a contar con protocolos y mecanismos formales para la atención de la violencia de género, pero creo que tenemos que aprender mucho de cómo estamos implementándolo. Es necesario dar una atención debida a quienes son víctimas de violencia de género. Tenemos que tener mucho cuidado con todos los temas de revictimización que todavía son, creo, muy generales en muchas universidades, ¿no? Entonces, la investigación sirvió a partir de un caso para dejarnos una serie de aprendizajes con respecto al actuar de las universidades frente a un fenómeno como el de la violencia de género. ¿Qué han significado las movilizaciones de estudiantes? Eso es clarísimo, que han sido las que han empujado para que las autoridades universitarias hagan algo. Entonces, si no hubiera habido estas movilizaciones, hubiéramos seguido en la misma inercia de solo actuar en ciertos casos, y eso en la mejor de las situaciones. Pero cuando empieza a haber una presión, que ya no es una presión nada más ante un caso, sino es una presión generalizada de mírennos, o sea, hacemos visible la violencia. En ese momento
a las autoridades ya no les queda más remedio que actuar. Ya no hay manera digamos, de jugar a nada, a ningún juego de simulación, porque está ahí visible. Y ese es el papel que juegan este tipo de actos, ¿no? No son actos de hacer justicia, no son, digamos, no van encaminados a lograr hacer justicia, sino a visibilizar en los niveles de violencia que se vive y por tanto a obligar a quien tenga que hacerlo, en este caso las autoridades universitarias, a tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, porque se confundía a veces, no, es que me están acusando injustamente, a ver, y yo ya he sido condenado, no he sido condenado, o sea, está ahí tu nombre, entonces pregúntate qué has hecho para que esté ahí tu nombre, y sí, se dice, puede haber venganzas, no importa, realmente el nivel de violencia y diferentes formas en que se manifiesta la violencia, insisto, obligaba a las universidades a actuar. Las movilizaciones estudiantiles han sido, digamos, la fuerza que han logrado que las autoridades universitarias salgan de sus zonas de confort y no les quede más remedio que actuar.